porque vamos a empezar a conversar con quien ya está conectada con nosotros. Desde allá, desde Temuco, está con nosotros la jefa de División de Medios Universitarios de la Universidad de la Frontera, Nadia Arias, que ya nos acompaña. ¿Cómo estás, Nadia? Oye, muy buen día y muchas gracias por estar conectada con nosotros y contarnos un poco más de cómo se está viviendo también el hacer radio allá, una radio universitaria emblemática además de la región de la Araucanía y, como decíamos, también con cercanía. Somos hermanas las radios tanto de la USACH como de la UFRO. ¿Cómo estás, Nadia? Hola, ¿cómo están? Bueno, felicitaciones también por eso, por este aniversario. La verdad es que es una propuesta, un contenido, es una apuesta, la verdad, de las Sí. universidades tener medios de comunicación. La Universidad de la Frontera hoy día tiene plataformas, digamos, igual que ustedes, radio, televisión, medios digitales, y la verdad es que hoy día la complejidad, digamos, de alguna manera también nos hace a todos quienes estamos siendo parte de este ecosistema de los medios de comunicaciones universitarios a estar mucho más al día con la tecnología, ¿no? Con las nuevas narrativas, cómo nos complementamos también con el contenido, que Sí. finalmente es un poco la discusión que hemos tenido en algunos encuentros también con otras universidades que tienen medios de comunicación y que en el fondo hacemos un buen contenido, ¿no? Entregamos una propuesta de contenido a la gente que sea a lo mejor distinto que los medios tradicionales o más bien los medios que son más de un corte comercial Sí. y que también es interesante de ver o escuchar, que yo creo que ese es el gran desafío para nosotros, que la gente también conecte con la propuesta de contenido que se está haciendo desde las universidades públicas. Oye, Nadia, bien importante lo que planteas tú, porque de alguna manera nosotros como emisora, como radio, como medio que está inmerso en la región metropolitana, tratamos también de dar ese paso, de acercarnos a las comunidades, acercarnos a zonas que de repente los medios más masivos no las tienen en cuenta, pero en el caso de Mm. ustedes como Radio UFRO u otras emisoras que están en el resto de las regiones, el poder tener ese vínculo estrecho con las necesidades, con las realidades del territorio, yo creo que también es fundamental. Y eso hace mucho sentido con lo que estabas hablando tú recién, la manera en que nuestros contenidos también dialogan con esas realidades que los medios tradicionales de repente hacen a un lado. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos señal en la capital de la provincia de Malleco, Sí, Angol, ¿no? También llegamos a Angol y otros sectores de la provincia, noventa y cuatro punto donde uno es Angol, ¿cierto? Ustedes son en así es, Temuco ¿no? 89.3. Así es, muy, muy Mateo, muy Mateo. Eh, sí, pues la verdad es que eso yo creo que es lo fundamental, cómo conectan los contenidos desde los territorios y finalmente nosotros, siento yo, nos transformamos solamente en un puente para que la gente también, un canal, un puente para que la gente pueda digamos, conectarse también con lo que está pasando en su zona, en su barrio, en su comuna, en su localidad, que yo creo que claramente ese es como el gran sello, siento yo, de los medios universitarios también, que finalmente como los medios comunitarios, que Sí. finalmente hacen que la gente sienta que estos contenidos, lo que les pasa, lo que viven, las demandas, las necesidades, las alegrías, finalmente eh, tienen un espacio en estos medios, ¿no? Porque finalmente, claro, sabemos que las pautas de los medios tradicionales están generalmente en contenidos o ámbitos que se van repitiendo mucho, Y ¿no? O bien sea, es un poco centralistas lo de que repente nosotros las agendas, Nadia. ahí va. Mm. Sí, ahí va, como que en el fondo para nosotros, por ejemplo, es cuando ya, pues, el típico está lloviendo en Santiago y nosotros tenemos que ver en Temuco Sí. como en el fondo en la región metropolitana es un tremendo tema, titulares y 10, 15, 20 minutos, y resulta que acá nosotros, obviamente, por nuestra geografía, estamos súper Sí. acostumbrados a aquello. La realidad es diferente. Por ejemplo, en la zona cordillerana, acá lo que pasa en el invierno es que hay aislamiento por el tema de la nieve. Y en zonas rurales que son muy complejas, que en el fondo la única manera de llegar ahí de repente es con helicóptero, donde en el fondo la gente tiene que salir precisamente en esas condiciones y hay un efecto, por ejemplo, en la ganadería, en la agricultura, es más pequeña. Sí. Entonces, esos temas, por ejemplo, son de acá.
el tema de la interculturalidad también, ¿no? Son temas muy, muy locales, pero que finalmente a través de esta, creo yo que en lo positivo de cuando estamos hablando de estos contenidos multiplataforma, Mm, como lo que hacen ustedes, también eso es lo bueno, que en el fondo tú puedes llegar con estos contenidos que a lo mejor son mucho más locales a cualquier lugar. exacto. Cualquier persona en cualquier parte del mundo, por ejemplo, alguien que vivió en esta región y que en el fondo se siente identificado con lo que está pasando acá, pueda verlo en otro lugar del mundo, ¿me entiendes? Entonces yo creo que ahí también es una oportunidad, yo lo veo así como una oportunidad, querido, poder hacer contenido a Sí. través de los medios universitarios. Oye, Nadia, ya que hablabas del tema de está lloviendo en Santiago, el centralismo, muchas veces nos pasa de que cuando empezamos en la época invernal empezamos a preocuparnos de la restricción vehicular en Santiago, si tenemos alerta ambiental, preemergencia, pero también nos olvidamos que hay muchas ciudades en el resto del país que también están sufriendo por características también distintas de episodios de contaminación. Cuando empiezan a encenderse las chimeneas y también la calefacción en la región de la Araucanía, en Temuco, Nadia, también nos encontramos con ese tipo de episodios y nadie dice nada. Sí, bueno, es cierto, o sea, la realidad acá, como bien te Sí, decía, es distinta, pero también te das cuenta que también hay elementos que sí, nos van uniendo, que tienen sí, que ver como temas medioambientales, ¿no? Crisis climática, cuando hablamos de, por ejemplo, cuando, eh, no sé, estás escuchando en la mañana la cantidad de lluvia en las últimas horas, o sea, son temas que finalmente igual nos van uniendo como sí. territorio, ¿no? Como gran Chile, ¿no? Pero acá, por ejemplo, claro, o sea, empieza el invierno y empieza una época de restricción, pero de no vehicular, sino de Mm, restricción del uso de la leña, donde finalmente la gente que ha tenido que en los últimos años cambiar esta cultura, ¿no? Del uso de la leña, que finalmente es un combustible que es súper barato en relación a mm, otros acá, ¿no? Pero que la realidad era tan abrumante en relación, por ejemplo, a las enfermedades respiratorias, a finalmente que tú no podías salir a ciertas horas ni a hacer deporte o ni siquiera a caminar o a sí, comprar, porque tú de verdad sales y quedas impregnado impregnado. del olor, pero además te hace mal, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí también había un cambio en la cultura con respecto a aquello y que lo que te puedo decir es que extrapolando a otras comunas. Ujú, Por ejemplo, Temuco y Padre Las Casas sí tienen hoy día, que son, digamos, las dos, Temuco, para que la gente que nos está viendo, es la capital de la región de la exacto. Araucanía, ¿no? En la provincia de Cautín. Y Padre Las Casas es una comuna que está aledaña, muy, muy, muy cerquita, pero que también ha crecido muchísimo. Y hay un perímetro de exclusión del uso, por ejemplo, de leña, y tú no puedes prender, por ejemplo, calefacción desde las 6 cuando hay restricción, pues en el fondo cuando digamos, el pronóstico del aire va a ser muy malo, eh, hasta las 6 de la mañana Claro. del otro día, ¿no? También en el fondo hemos tenido que ir cambiando esa rutina. Ahora, la condición climática o de contaminación en otras comunas también se ha hecho sentir. Mm, Y yo creo que tampoco, incluso cuando tú estás hablando del centralismo, no sí, estamos hablando de la capital de la región de la Araucanía, pero qué está pasando en otras comunas también y que finalmente están también viviendo situaciones similares, pero que todavía no llegan, sí. digamos, a esa acción o a esa medida como en el fondo llegar a una restricción. Pero claramente, Mm, como nos damos cuenta, hay cosas que en el fondo de alguna manera nos van uniendo en diferentes contextos. Yo creo ujú. que esa es la diferencia, que estamos a 600 kilómetros de Claro. distancia, pero a veces hay situaciones que nos van uniendo de alguna manera, ¿no? O hay elementos que nos van Sí. uniendo. Así que solo decirles que además nosotros acá como Universidad de la Frontera, la radio de la UFRO cumplió 60 años el año pasado. Ajá. Entonces estamos muy cerquitas, digamos, como tú contabas con una historia, ¿no? Que va hacia atrás cuando eran las universidades técnicas del Estado, antes de pasar a cambiar de nombre y a tener, digamos, también otra conformación, pero si nos contamos desde esa Sí. época, la radio de la UFRO, como usted, también tiene más de 60 años, 6 décadas de historia, así que Sí. una alegría también y poder, la verdad es que un orgullo poder estar a cargo o más bien Mm, liderando equipo en este contexto y sí. con una trayectoria de esta magnitud que ojalá lo hagamos bien.
Sí, oye Nadia, hablando también de esa evolución, nosotros de repente cuando miramos en perspectiva observamos lo que era esa radio de la Universidad Técnica del Estado acá en Santiago con un enfoque en la cultura, en la extensión, en las artes y cómo esto también ha ido evolucionando en el tiempo. De a poco fuimos incorporando también los temas más vinculados a prensa, también ampliando la cantidad de temáticas que se abordan y obviamente también es interesante saber cómo ustedes han estado siguiendo ese periplo como radio de la Universidad de la Frontera y heredera de la Universidad Técnica del Estado, porque me da la impresión de que todos tenemos ese origen, con una perspectiva más vinculada a la cultura, a la extensión y a la presentación de la universidad a la sociedad. ¿Cómo también lo han vivido ustedes allá? Como la particularidad además de estar en las regiones y particularmente en Temuco. Mira, yo creo que aquí hay como dos líneas. Uno, primero lo que tú decías, en el fondo al principio, como que el origen es muy de contar o de ir más bien, siento yo, como identificando ciertas líneas, ¿no? Como lo que llamamos en los medios de comunicación, cuál es la editorial de los medios. Exacto. Y en este caso, obviamente, la editorial de los medios públicos, que en este caso estamos asociados a universidades públicas, evidentemente tienen un sello y un nicho que en el fondo tiene que ver con la divulgación de la ciencia, ¿no? Con la cultura, la educación, y finalmente yo creo que tiene que ver con un gran tema, creo que me faltó una palabra que tiene que ver con la democratización de cada uno de estos elementos que yo les acabo de nombrar, que en el fondo la gente, no importa dónde esté, no importa cuál es su situación socioeconómica hoy, en el fondo tenga acceso a este tipo de contenidos, y yo creo que ahí en el fondo tenemos una gran misión. Ahora, evidentemente hoy día también nosotros como medio, así como ustedes, por ejemplo, también queremos llegar a todas las personas que en el fondo necesiten de este contenido o quieran consumir este contenido. Por lo tanto, nuevamente digo que es un desafío porque no tenemos la fórmula. De hecho, hace muy poquito estuve en un panel discutiendo esto donde estaba colega de ustedes que es editor del programa de la mañana de Alejandro Guillé, Germán, pero no me puedo acordar de su apellido. Germán Pérez, estábamos en ese panel discutiendo de los medios públicos y en el fondo era como, ¿cuál es la fórmula, no? Para hacer que todos estos contenidos también del quehacer de las universidades, pero con una mirada muy ciudadana, con una mirada de cómo la gente ve que lo que hacen las universidades finalmente impacta en su vida, que es lo que hoy día llamamos también esta vinculación con el medio, pero que finalmente yo creo que tiene el foco, en el fondo, cómo lo que hacemos en las universidades le repercute en la calidad de vida a las personas. Yo creo que ahí está la clave. Y la fórmula que yo creo que cada uno de los medios públicos de estas universidades estamos buscando es cómo lo hacemos para llegar de forma con un contenido interesante, con plataformas distintas y además con formatos distintos, que yo creo que también ahí hay, todos los días estamos descubriendo como nuevas narrativas, ¿no? Cómo usar la tecnología, pero evidentemente siempre tratar de haciendo este puente con la ciudadanía, que yo creo que es el gran foco de los medios públicos. Sí, Nadia, y además, ya que hablas de los formatos, también las propuestas que se hacen a la audiencia, cómo también vamos encantando a esas generaciones que no tienen tal vez en su ADN lo que es la radio, lo que es la televisión y que consumen medios de diferentes formas. Tú además eres académica, Nadia, también tienes la oportunidad de compartir mucho con tus estudiantes y me imagino que ahí también te encuentras con inquietudes, con preguntas, con dudas respecto a cómo también acercar lo que son las propuestas de los medios públicos y universitarios a lo que son esas generaciones, que yo creo que ahí también hay que buscar una fórmula. Sí, buen punto, súper buen punto que has dado en la conversación, porque finalmente, fíjate que pasa mucho eso, ¿no? Que los jóvenes, las nuevas generaciones, tú les hablas de cómo se hacía radio antes o o como televisión y quedan un poco sorprendidos. Ahora, cuando tú en el fondo los acercas a los medios, finalmente van descubriendo, por ejemplo, a ver, mi trayectoria siempre ha sido como, suena un poco soberbio esto de la trayectoria, pero bueno, es como mi currículum
más Sí. bien, ha sido siempre trabajando como en televisión, ¿ya? Ujú. Desde que estaba Sí. antes de titularme en la universidad. Pero fíjate que cuando llegué a los medios universitarios, me di cuenta de lo mágico que era la radio. Tengo 44 y lo descubrí hace muy poquito. Ujú. Te puedo decir que finalmente yo siento que si nosotros podemos ir acercando a estas nuevas generaciones a los medios tradicionales, ¿no? A los formatos tradicionales, más bien a los formatos, van a ir descubriendo cosas que en otros formatos no van a tener. Sí. Y yo creo que siempre es importante, así como yo digo, por ejemplo, que los médicos tienen que pasar por la urgencia, siempre para poder, en el fondo, siempre yo como llegar a otro espacio, es como yo siempre le digo a los estudiantes, tienen que pasar por estos medios, tienen que pasar por prensa, por ejemplo, porque siento yo que tú pasando ahí hiciste como este internado, ¿no? Y después ya puede ser difícil, porque la exigencia, la inmediatez, la rigurosidad que debes de tener cuando estás, por ejemplo, tú mismo, todos los días, detrás de un medio, de un micrófono, con una cámara hoy día, además del micrófono, que eso es otro tema interesante, cuando Sí. tú le puedes mostrar a los estudiantes y a los jóvenes, ya la radio no es solamente el micrófono, la radio además hoy día es multiplataforma, hoy día la radio es streaming, lo que hacen ustedes, nosotros igual estamos implementando desde enero de este año también estas transmisiones streaming, digamos, de algunos programas que están apareciendo en la radio. Entonces ya saliste de ese formato que los jóvenes a lo mejor pudieran considerar como muy tradicional y que son para ellos a lo mejor muy vintage, ¿no? Pero que en el fondo eso también tiene una magia que yo siento que en otros espacios no se da. Eh, Te lo digo porque de verdad siento yo que cuando tú, por ejemplo, estás en radio, aunque tengas cámaras, pero son cámaras que casi ni se notan, la Sí. intimidad que te da ese espacio es mágico. La gente siento yo que dice mucho más cosas y se suelta mucho más en la radio que en la tele, Sí, por además, ejemplo. Nadia, a Porque nosotros el nos programa pasa televisivo mucho. está ahí masivo. Sí, nos pasa mucho que cuando, por ejemplo, tenemos nuestros paneles, la gente logra ver, no solamente escucha lo que se está planteando en un argumento de uno de nuestros invitados, sino que además más ve los rostros. Se da cuenta Exacto. de repente lo que está tratando también de proyectar con su mirada, con su postura. Y son cosas que de repente uno se imaginaba en el antiguo radio, pero hoy por hoy con las cámaras presentes, la gente se hace una idea completa de lo que implica un debate, una conversación sobre un tema X. Yo creo que eso también genera bastante más cercanía a las personas y, como dices tú, también a las generaciones más actuales que consumen medios de diferentes formas, también puede generar una mayor cercanía, creo yo. Sí, sí, absolutamente. Y por ejemplo, mira, una apuesta que hemos querido también hacer en uno de los programas de la radio Uh-huh. en la tarde, ¿Qué programa? Para que es también darle nos dé el de dato de cuál regreso es. a casa. Ya. De regreso a casa, que va todos los días de lunes a viernes, de 5 a 7 de la tarde, con Natalia Bastida, una colega periodista. Y fíjate que hace poquito conversaba mismo, ¿cómo hacemos que los jóvenes también se acerquen a la radio? Y ahí dijimos, oye, pero nosotros tenemos muchas agrupaciones estudiantiles, Sí. muchísimas, y que están haciendo cosas muy interesantes, son más de 80 hoy día. Entonces, con distintos intereses. ¿Y qué dijimos? Ok, invitémoslo. Todo un estudiando la práctica, por ejemplo, en UFRO Medios, Sí. Gonzalo, tú haces esta preproducción, a estas agrupaciones, y todos los jueves lleva a un líder o lideresa o algún vocero de esta agrupación a la radio, Uh-huh. para que esté detrás del micrófono, ¿me entiendes? Para que sienta y viva también lo que a nosotros nos pasa cuando nos sentamos en el estudio y estamos detrás de un micrófono en la radio, que te da esa intimidad. Y eso, fíjate, también queremos ver cómo nos resulta, porque esto Sí. lo partimos hace muy poquito, pero también en el fondo, de esa manera ir acercando a estas nuevas generaciones para que no solo las otras agrupaciones a lo mejor se van a ir sumando, oye, mira, el jueves vamos a estar en la radio, escúchanos, o mira a través del streaming, y así, de alguna forma, también ir encantando, como bien decías tú, a estas generaciones nuevas con medios que son, o formatos más bien tradicionales, porque hoy día ya no podemos hablar solo como de un medio, sino que tú también estás apareciendo hoy día a través de multiplataformas, ¿no? Entonces, Exacto. creo que eso también es una oportunidad.
Exacto, y se va replicando además ese contenido en redes sociales. ¿Ah? Uno de repente no tiene acabada conciencia de lo lejos que puede llegar un programa, una entrevista, un contenido, dadas las dinámicas que tienen las redes sociales. Y eso, tal como lo decías tú, también va ayudando a que se pueda acercar a diferentes públicos. Nadia, yo quiero agradecer este contacto, haber tenido la oportunidad de conversar contigo, conocerlos un poco más y ir estrechando lazos, ¿ah? Porque ya lo decíamos, tenemos esa condición de radios hermanas que vienen de un mismo origen, y eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta para también, quién sabe, seguir proyectando estas relaciones en el futuro. O sea, yo, Rodrigo, te digo que abierta todos los canales, digamos, para que nos sigamos conectando. Sí. Yo tuve la oportunidad, y agradecerlo, digo, ahora, de visitarlos a ustedes cuando recién asumí en la división acá de los medios de la Universidad de la Frontera, y muy solidarios y muy generosos me mostraron los estudios, cómo estaban trabajando, cómo, en el fondo, cómo es la dinámica de los medios públicos, también de las universidades. Así que yo agradecer también esta disposición que tuvieron desde la radio, televisión, desde la universidad también para recibirnos, pero además en el fondo felicitarlos también, porque fíjate que cuando estuve en el panel con Germán, se lo dije, creo yo que, y eso es súper bueno, cuando uno tiene la posibilidad de poder decirlo, cuando la gente está haciendo las cosas bien. Yo siento que ustedes en la USACH han generado una apuesta de medios universitarios, medios públicos, que han ido un poco más allá, están generando pauta. Yo le decía a Germán, ustedes en la mañana, sobre todo en la radio, están generando pauta. Hay gente que va y dice cosas en la radio que después replican otros medios. Y eso yo creo que es una tremenda ficha, ¿no? Es algo bien importante para los medios públicos, cuando en el fondo uno siente y dice, oye, pero nadie nos va a ver, ¿no? O chuta, pero ¿cuál es el rating? Bueno, nosotros no nos medimos por eso, pero sí en el fondo en el impacto que pueda generar lo que ustedes o nosotros estamos haciendo, y todos los otros colegas de los medios universitarios. Así que felicitarlos por lo que están haciendo también, dejar las puertas súper abiertas también para que nos podamos seguir conectando. Nosotros les podemos ir contando lo que está pasando acá, y ustedes nos cuentan lo que está pasando allá, y así, como bien dices tú, como medios hermanos, nos vamos nutriendo también del contenido. Así que, nada, felicitaciones y un abrazo fraterno. Sí, fantástico que estamos en sintonía. En esta conversación yo creo que quienes nos han escuchado y nos han visto dicen, de verdad que están en la misma línea, están haciendo radio, están haciendo medios, televisión en una línea muy similar, así que importante que estemos bien conectados y bien coordinados. Nadia, un abrazo, muchas gracias por este contacto y seguimos ahí conversando. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.